Geoestrategia y Comercio en China, un curso de experto universitario en el programa de posgrados de la UNED. Hablamos con Antonio Cantalapiedra Asensio. Es experto en comercio electrónico, directivo de MyTaxi, una aplicación que funciona prácticamente en todo el mundo. Es además experto en negocios porque es MBA de negocios por ICADE y además ha tenido una carrera empresarial que muy fructífera y además en muy pocos años. Por eso yo creo que lo que nos va a comentar ahora va a ser muy relevante pensando en este curso Geoestrategia y Comercio en China, pero sobre todo también pensando en los estudiantes que puedan estar viendo también oportunidades de trabajo y de desarrollo profesional en estos asuntos. Vamos a hablar del comercio electrónico en China. Y la primera cuestión, el primer gran tema es ver un poco, pues aunque sea con carácter general, el paso de una economía industrial o posindustrial, digamos, a una economía digital, que en China pues estamos asistiendo a ello precisamente en estos momentos, Antonio. Muchas gracias por la presentación. Sí, esto es muy importante porque hay muchos temas relacionados, ¿no? Es decir, el comercio electrónico está muy relacionado, por supuesto, con Internet y está relacionado con los teléfonos inteligentes, esa palabra que suena constantemente en inglés, que es smartphones. Y toda esta revolución tecnológica, desde que surgió Internet en el siglo XX, pues ha venido transformando de una manera profunda las economías. Por hacernos una idea, la economía del siglo XX, sobre todo hasta que surge Internet, era una economía más industrial, posindustrial, es decir, estaba dominada más por las máquinas pesadas. Esta economía yo la llamo economía analógica. Era una economía en donde predominaba la esfera de lo racional, la esfera de la objetividad. Los ordenadores eran considerados cuando surgieron como equipamiento, al igual que las máquinas, todo lo que es el equipamiento industrial. Era una economía con bastante estabilidad. El centro de la economía eran las fábricas, que fabricaban simplemente productos o generaban servicios. El desarrollo del mercado era un desarrollo muy lento. Toda la economía estaba basada sobre todo en la producción, razón burocrática. Y sin embargo, desde el surgimiento de Internet se produce progresivamente un cambio, años 80, 90, finales del siglo XX, hasta que nos encontramos en la situación actual, donde ya los cambios se están profundizando debido sobre todo a los teléfonos inteligentes, que desde mi punto de vista son aceleradores del capitalismo. ¿Y qué cambios hay? Pues uno fundamental, y es que gracias a Internet y a estos teléfonos inteligentes y las tablets, el consumidor es el centro de la economía. El consumidor es el centro también de la cadena de valor de las empresas, de los negocios, y ya no lo es tanto la fábrica. Es decir, a partir de ahora muchos productos y muchos servicios se configuran a través de la persona que tiene el poder, que es más que nunca el consumidor. Es decir, el efecto es el contrario. No es una fábrica que, sin realmente analizar o seguir al consumidor, genera productos y servicios, sino que es al revés. A través de la información de estos teléfonos inteligentes y de las redes sociales, que establecen conversaciones constantes con las empresas, es como las empresas van dándose cuenta de qué es lo que hace falta o qué es lo que tienen que hacer para realmente satisfacer a este consumidor. Entonces, esta economía ya es una economía digital en buena medida, y esa esfera que comentaba de la racionalidad de la economía pasada, ahora es una esfera del deseo. Esa esfera de la objetividad ya no es tan racional y tan objetiva, ya es más subjetiva, porque entra a formar parte el deseo del consumidor. Ahora mismo el equipamiento pasa a ser, es decir, todo lo que son los dispositivos y las máquinas inteligentes
pasa a ser parte de lo que es el entretenimiento. Es una economía más del ocio y del entretenimiento, y donde la gente va volcando sus opiniones. No es tanto, las máquinas no son tanto equipamiento sin más. Tienen muchos valores añadidos y adicionales, en gran medida subjetivos, pero muy importantes a la hora de analizar el proceso de compra. En definitiva, el comercio electrónico tiene mucho que ver, como el marketing, con la psicología, con lo que piensan las personas y con lo que sienten las personas incluso más. Y todo esto influye en el proceso de compra, que desde luego también se ha revolucionado en todo el mundo, pero sobre todo en China, y lo iremos viendo. Más cosas que decíamos antes. La economía y el mundo de las empresas, y lo estamos sintiendo, sobre todo después de la crisis financiera mundial, ya no es tan estable. Es una economía veloz. Los cambios son brutales. Yo lo he visto por mi experiencia en multinacionales, en el mundo de la tecnología, de los teléfonos inteligentes, de Internet. 3 meses es un mundo. En 3 meses puedes perder el ritmo y puedes incluso hacer quebrar a tu empresa, que tu producto esté fuera del mercado. O sea, es un ritmo brutal. Las fábricas ya no tienen tanto sentido, es un sentido, bueno, importante, pero no el central en la cadena de valor. Todo está basado en los consumidores, en la rapidez del mercado, de los cambios y sobre todo la fabricación de productos, que decíamos que era importante, ahora ya no es tan importante. Lo importante es la creación de marcas, el famoso branding. La creación de marcas, de conceptos. Ahora mismo, por ejemplo, en todo lo que es el mercado de las aplicaciones que funcionan dentro de los teléfonos inteligentes, ya no es tan importante lo que la empresa diga de su aplicación, de su producto o de su servicio asociado a la aplicación, sino son los consumidores, por lo que decía antes, los que están definiendo qué es esa aplicación realmente a través de los valores asociados, de los mantras asociados a la marca. Esto es una revolución que, por supuesto, no existía en el siglo XX y mucho menos antes de las guerras mundiales. Por tanto, la emoción de los consumidores es el centro de todo. Tengamos en cuenta que los teléfonos inteligentes, bueno, los que tenemos ya ahora, los últimos modelos, ya incluso son más potentes, pero tienen la misma capacidad de potencia que tenían los ordenadores en el siglo XX que enviaron a los astronautas a la Luna. Y todo esto está en los bolsillos de las personas, ¿no? A un precio relativamente barato. Entonces podemos percibir el poder real del consumidor en movilidad, pudiendo hacer transacciones de todo tipo, compras, selecciones, cotejando las páginas web de las empresas, viendo qué productos ofrecen, qué servicios, qué hace el consumidor, con tecnologías que comparan los precios de los productos en una tienda, en otra tienda. Todo esto de manera omnímoda en cualquier sitio, simplemente teniendo una tablet, teniendo un teléfono inteligente, por supuesto también teniendo un ordenador de mesa, pero el ordenador de mesa se está quedando ya hasta incluso obsoleto desde el punto de vista de la utilización de las personas. Bueno, Antonio Cantalapiedra Asensio nos está hablando de esa transformación, de ese paso de una economía industrial o postindustrial a una economía digital. Y damos un paso más porque es fundamental conocer cómo se están produciendo esas migraciones de los negocios, digamos, de esas pequeñas tiendas, de los negocios físicos que todos conocemos a Internet. Sí, esto es muy importante y, como decía al principio, los teléfonos inteligentes en todo el mundo, pero sobre todo en China, se está produciendo un booming, una explosión tremenda. Son los que están propiciando esta migración veloz. Con esto no queremos decir que las tiendas físicas vayan a desaparecer en el corto plazo. Tienen un sentido muy importante. De hecho, por ejemplo, en los países mediterráneos todavía mucha gente lo que está haciendo es cotejar el producto de esa empresa o el servicio en la página web, pero finalmente, en gran medida, todavía están yendo a comprar a la tienda física. Es decir, que desaparecer no. Lo que pasa es que Internet ya no es, como se decía hace 10 o 15 años, un canal más, sino que progresivamente se está convirtiendo en todo el mundo, y especialmente en China, en el canal desde el cual
canalizar toda la publicidad, toda la información de los productos y servicios y todas las transacciones. También es muy importante, y espero que podamos tener tiempo después, de hablar de la revolución también dentro de lo que es el pago electrónico. En el caso concreto de China, debido a que pues hasta que llegó Deng Xiaoping y se produjo toda la apertura, no habían llegado en gran medida, y por supuesto porque no se había configurado una clase media, muchos consumidores chinos no tenían acceso a una tarjeta de crédito, era muy complicado, no tenían recursos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como ha llegado todo de una manera tan fuerte, tan veloz, están pasando directamente ya ni siquiera a utilizar la tarjeta de crédito físicamente, como aquí hemos hecho en España o en el mundo occidental, sino que ya directamente pasan al pago a través del móvil, a través de las aplicaciones móviles. Y claro, esto también está empujando en Occidente a que cada vez utilicemos menos esas tarjetas de crédito y más las aplicaciones para pagar con los teléfonos inteligentes. Si miramos un poco en Europa, que es donde estamos, en España, por ejemplo, a pesar de la crisis, la penetración de teléfonos inteligentes es la más alta de toda Europa, con un 60% aproximadamente. En comparación, está al nivel de los Estados Unidos, por ejemplo. En China es mucho mayor. En este momento, hasta a gente le puede sorprender, pero la penetración en África es del 63%. Bien es verdad que, como pasa en España en muchos sitios, mucha gente, debido pues, a las subvenciones de los operadores, etcétera, pues a la gente pues, se le está ya dando estos teléfonos inteligentes, reemplazando los anteriores, y luego mucha gente tampoco utiliza todas las funcionalidades del teléfono. Pero bueno, la ola está ahí. En 2012, la tasa media de suscripción al teléfono móvil llegó al 96% a nivel mundial, frente a un 68% en el 2008. Es decir, que en 4 o 5 años se está produciendo pues un ritmo de penetración tremenda. Por ejemplo, el tráfico móvil de datos en 2012, según Cisco, fue de 46 millones de gigabytes diarios. Claro, todo esto, de nuevo, insistimos, está acelerando ese paso de los negocios físicos a Internet. Evidentemente, si las empresas están viendo que los consumidores están cada vez más ahí, pues tienen que enfocar sus productos, servicios, la transmisión de información al mundo de Internet, convirtiéndolo poco a poco en el canal. Es importante saber que en 2012 se crearon 50 millones de sitios web, alcanzando 634 millones a nivel global. Hay ya más de 1.800 millones de usuarios de redes sociales. El fenómeno de las redes sociales es muy curioso en todo el mundo, por supuesto, pero en China también. En China es fundamental. Si tu producto en las redes sociales está vilipendiado o hay comentarios negativos, el impacto va a ser brutal, hasta el punto de pues bajada de ventas y en un momento dado de posible quiebra de esa marca asociada a ese producto o servicio. Por tanto, esto unido en China al volumen que hay de población, pues nos estamos dando cuenta de un fenómeno que realmente va a superar en volumen rápidamente tanto a Estados Unidos como a Japón, incluso a las dos economías juntas. Evidentemente, en este momento, el valor de las transacciones del consumidor chino no es tan grande, tan importante como el que sucede en Estados Unidos, pero sí el volumen. Por tanto, las directrices de este cambio tan fascinante van a venir sin duda de China. Bueno, aunque a lo largo del curso tendremos ocasión de tratar otros muchos aspectos, hay una cuestión, Antonio Cantalapiedra, que me gustaría que nos apuntase, porque bueno, nos queda claro que las empresas, los negocios que no estén en Internet, que no formen parte de esa economía digital, pues es probable que desaparezcan. Pero al mismo tiempo hay una serie de factores y de elementos que van a contribuir al éxito de ese comercio electrónico, que no dejan de ser físicos, como los transportes, otro tipo de comunicaciones y la propia cultura del consumidor. Me gustaría que nos apuntase algunas líneas de por dónde cree que van esos otros factores para arropar y ser capaces de seguir esas directrices que marca la tecnología en el comercio electrónico. Sí, el cambio cultural es tremendo.
De hecho, gran parte de los consumidores, por ejemplo, en China, que están sobre todo utilizando las redes sociales, teléfonos inteligentes, comprando a través de Internet, son personas que están en gran medida fascinadas pues por el capitalismo occidental, por los productos, muchos de ellos productos de lujo, por las marcas, etcétera. Evidentemente, todas las personas nacidas a partir de los años 70, 80, pues tienen un perfil muy diferente a las personas que vivieron un poco en la moral de las guerras mundiales o de las posguerras. Esto ha sido clave también, ¿no? Pero yo creo que también es verdad que esta crisis, aunque parezca lo contrario, también está ayudando, porque todo lo que son los negocios online o dentro de Internet son más baratos en gran medida, que hay excepciones, ¿no? Pero que las tiendas físicas, ¿no? Se eliminan costes de distribución, de presentación, de almacenaje. Entonces, al final, todas las empresas están explorando mucho esta vía para ahorrar costes y para maximizar beneficios. Evidentemente, el consumidor en todo el mundo está cambiando. En China, pues esta configuración de esta clase media unida a esta atracción por la tecnología, que es como el nuevo Dios, pues está haciendo que que esto digamos que vaya a convertir Internet en el canal más que en un canal complementario. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Cantalapiedra Asensio, experto en comercio electrónico, es profesor del curso Geoestrategia y Comercio en China, un curso de la UNED, un título propio de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Geoestrategia y Comercio en China, un curso de posgrado de experto universitario que dirige la profesora Elisa Gavari de la Facultad de Educación de la UNED en el marco de los estudios de formación permanente que acogen los cursos que dan derecho a la obtención de un título propio otorgado por esta Universidad Nacional de Educación a Distancia.